además de la situación en el río Coca, ¿hay algún otro río, por ejemplo, de urbano, o en la zona urbana, en la zona de Quito, donde vivís vos, o en alguna otra ciudad ecuatoriana, que tenga alguna cuestión similar? Nosotros en Buenos Aires tenemos, porque ahora vamos a sumar a la conversación a un experto en estos temas también biólogo como vos, para poder determinar, bueno, cómo se hace, por ejemplo, en los ámbitos urbanos con los ríos. Sí, nosotros en Quito somos muy afortunados porque recibimos de las mejores aguas para consumo de América Latina, que viene de los páramos andinos. Sin embargo, somos muy ingratos porque no tratamos del agua residual. Solo 3% del agua residual de los 3 millones de quiteños se trata. Eso quiere decir que tiramos a nuestros ríos los desechos de casi 3 millones de personas desde los 2.800 metros sobre el nivel del mar hasta la desembocadura del río Esmeraldas en el Océano Pacífico. Esto es una situación terrible porque esta cuenca es una cuenca donde convergen, como te decía, los Andes tropicales y el Chocó Darién, ¿no es cierto? Es una cuenca que alberga una altísima biodiversidad, un montón de personas y usos del agua, a la que le estamos mandando los quiteños esta agua súper contaminada, río abajo. Es un problema más o menos generalizado en toda América Latina. En la región hay un tratamiento promedio a nivel países de un 30%, entonces hay países como Ecuador que tratan el 20% y países como Chile que tratan, según datos de los estados, ¿no es cierto?, casi el 100% de las aguas residuales, entonces es bastante heterogénea La la, situación, sí, claro. el porcentaje de tratamiento, pero claro, el tema es que ciudades, por ejemplo, que se encuentran en las desembocaduras, como son Montevideo, la ciudad de Esmeraldas, la ciudad de Guayaquil, ya reciben todos esos impactos que vienen río arriba Claro. en, en sus costas, y esto limita el uso que se puede dar esa agua, pero también significa un riesgo para la salud de los habitantes que están directamente expuestos a estos cuerpos de agua. Claro, bueno, además obviamente de la convivencia, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Javier Corcuera. Javier es biólogo, de Argentina, tiene una larga trayectoria en organizaciones no gubernamentales, pero también ha trabajado en distintos entes gubernamentales, ha colaborado y ha sido a la vez titular, y conoce mucho de la temática de ríos, porque cuando trabajó en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, nada más y nada menos que la cuenca del Riachuelo, ¿no? El Riachuelo, uno de los ríos urbanos más contaminados no solo de Sudamérica, sino del mundo, y también trabajó en un municipio que es acá cerquita, que se llama Pilar, en donde tuvo que lidiar, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con intervenciones en los ríos, no solo a nivel de desagües y de contaminación, sino, por ejemplo, intervenciones en lo que se refiere a un delta, que los deltas tienen otra complejidad, ¿no? Porque además de que el agua tiene que escurrir, bueno, los desarrollos inmobiliarios ahí muchas veces jugaban malas pasadas. Javier, te damos la bienvenida, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola Laura, un placer, como siempre. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Te la presento. Blanca Ríos Toubo nos está hablando desde Quito, desde Ecuador, contándonos, bueno, dos de sus ríos con muchos problemas. Uno de ellos, Río Andino, con poblaciones originarias. Nosotros no tenemos ni esa diversidad, biodiversidad, ni tampoco poblaciones originarias aquí en el ámbito urbano. Sin embargo, sí tenemos problemas muy parecidos, ¿no es cierto? Si querés, podemos empezar hablando del riachuelo. Sí, cómo no, pero primero déjame felicitar a la quiteña Blanca por la forma en que Quito a lo largo de varias décadas ha logrado mejorar su relación con la costa. Esa ciudad ha hecho algunos cambios bien interesantes en la zona costera. Bueno, eso es buenísimo porque nosotros en Buenos Aires casi no tenemos relación con la zona costera. Te diría que la ciudad de Buenos Aires casi que le da la espalda al río, ¿no, Javier? Por eso justamente me parece que es interesante el caso de Quito. Y bueno, para responder a tu pregunta, al Riachuelo todavía le falta hacer mucho camino. Primero hay que entender que todas las grandes ciudades comparten este problema, pero en el caso del Riachuelo ha habido
mucha desidia, mucha lentitud y una enorme cuenca urbana que fue cada vez tratando al conjunto, al sistema del arroyo Matanza, directamente como una cloaca. Esto se está encaminando a solucionar gracias a un larguísimo proyecto de tratamiento, de pretratamiento de aguas y liberación, de colección de aguas, perdón, primero de aguas servidas de la ciudad de Buenos Aires y de otros municipios a través de un gran caño que se llama Margen Colector Izquierdo, que ya está casi terminado. Eso va a ir a una planta de pretratamiento, lamentablemente no de tratamiento secundario, pero por lo menos un primer tratamiento que está muy lenta en su construcción y sigue muy lenta en su construcción, y luego va a derivar al interior del Río de la Plata, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo, a través de un enorme caño que ya está prácticamente terminado. O sea que lo que está frenando que el riachuelo esté menos contaminado actualmente es la planta de pretratamiento en una zona que se llama Dock Sud, ¿no? Y Javier, esto, por ejemplo, ¿no? En el caso del riachuelo, desde, por ejemplo, las autoridades, ¿no? ¿Cómo se hace, digamos? ¿Todo necesariamente tenemos que hacer o generar los planes hidráulicos? ¿Qué es primero? ¿Generar los planes de tratamiento, el plan hidráulico? Desde la planificación urbana, digamos, ¿cómo hacemos? Hay un debate muy grande sobre eso. Vos fíjate que en Brasil, por ejemplo, una gran ONG muy activa en Sao Paulo en el tema del río Tietê, que es un río larguísimo y muy importante que atraviesa la ciudad de Sao Paulo y el Grande Sao Paulo, toda la metrópolis. Esta ONG, la Alianza por el Agua, promueve una red de pequeñas plantas de tratamiento en lugar de grandes obras. En muchos casos, no en todos, las pequeñas plantas pueden basarse incluso en mecanismos naturales como la fitorremediación. Ahora, para resolver el Tietê, después de que estaba también contaminadísimo como el riachuelo y muchas veces en peor situación todavía, porque ya estaba totalmente canalizado, se armó un lío muy grande en el año 92 y entre las ONGs y la presión pública lograron que se avance en un plan de saneamiento y hoy en día los paulistanos admiten que algunos sectores del río han mejorado mucho. Y esto con plantas de tratamiento grandes, no con estas pequeñas y puntuales, más quirúrgicamente hablando, que propone la Alianza para el Agua, que sin embargo en algunos lugares también existen y han funcionado bien. Entonces, ¿qué es lo que más conviene? No hay una única fórmula. Pero lo que sí sabemos es que en promedio la limpieza de un río urbano, de una ciudad grande, y nunca lleva menos de 30, 40, 50 años. ¿Por qué lo sabemos? Por la estadística. En Londres llevó 30 y pico de años y aún hoy, todavía hoy, hay que burbujear en las afueras de Londres con barcos, hay que burbujear oxígeno para hacer un post-tratamiento secundario en el agua del Támesis, pese a que ya tiene sus plantas de pretratamiento y de tratamiento. Claro. Es decir, la famosa ría de Bilbao, en general, estos sistemas tan grandes que dependen tanto además de cómo evoluciona el comportamiento de la gente, no solamente de los estados, llevan de 30 a 40 años. Wow, eso es un número. Y para incluir a Blanca acá en la conversación, Blanca, y por ejemplo, en Ecuador o en Quito incluso, en la ciudad, ¿existe, por ejemplo, la convocatoria, así como decía Javier recién y mencionaba el caso brasileño, bueno, también en el caso argentino ha sucedido convocatorias a ONGs, a expertos como vos, bueno, o como él es biólogo también, ¿los convocan? ¿Están estudiando soluciones? Sí, bueno, en Ecuador hay como una diversidad en la situación de los ríos urbanos. Tenemos, por ejemplo, la ciudad de Cuenca, que es una ciudad que depura sus aguas hace 30 años y ellos hacen un excelente trabajo en sus ríos urbanos de seguimiento y la ciudad vive de frente a los ríos y le importan y hay movimientos ciudadanos preocupados por la situación de sus ríos, que incluso me han contactado a mí, pero también tienen muchos expertos locales de excelente formación que aportan
a la búsqueda de soluciones. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos Quito, en que hay un incipiente interés ciudadano. Entonces, ahora, por ejemplo, yo soy parte de un grupo que se llama Mujeres por el Agua, que lo que hacemos son caminatas por estos ríos tan contaminados, invitamos a concejales, invitamos a periodistas, a políticos, y les explicamos cuál es la situación de los ríos en vivo, ¿no es cierto? No es lo mismo que te llegue una carta que ver este río pobre, moribundo, y que te expliquen varias expertas, somos varias mujeres, y lo que estamos buscando es generar una conciencia a nivel política y a nivel social que mueva el interés ciudadano para que esta sea una prioridad para la ciudad. Mientras no sea una prioridad para los ciudadanos, no va a ser una prioridad para los políticos, ¿no es cierto? Los políticos se guían por las encuestas, las prioridades, qué es más importante, el tráfico, la seguridad. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que se vuelva la prioridad que debería ser. Y hay ejemplos bonitos de ciertos barrios de Quito que la organización barrial ha promovido la recuperación del río. Entonces son los quiteños que han dejado de darle la espalda a su quebradita, aquí les decimos quebradas porque son, ¿no es cierto?, muy metiditas, muy pequeñas, y se han movilizado y han ellos mismos, a través de trabajo voluntario, que nosotros aquí les decimos mingas, han promovido esa recuperación y esa relación con el río, que es muy importante en ambientes urbanos, que los vecinos de los riachuelos y las quebradas se impliquen, y creo que este es el caso también de una parte del riachuelo en Buenos Aires. Cuando el barrio se implica, entonces los cambios empiezan a suceder poco a poco, ¿no es cierto?, pero empiezan a suceder. Y en el caso del sur de Quito, las quebradas son de los últimos espacios verdes urbanos que tenemos. Entonces son muy importantes, incluso hasta para la salud mental de los habitantes, tener estos espacios verdes en una condición que permita ir. No puedes mandar a la gente a caminar al lado de un río que tiene un montón de patógenos y contaminantes a enfermarse. Entonces, son recuperaciones integrales que llevan mucho componente social, porque es la gente la que en general provoca estos cambios. Sí, bueno, absolutamente. A mí se me está terminando el tiempo, pero yo quiero que cierren y que cerremos esta entrevista con alguna idea, porque la verdad es que sí, es verdad. Bueno, ¿qué más importante que el agua, Javier? No, nada. Pero para comentarle a Blanca, en la Argentina también había presión de las ONGs, pero con eso no alcanzaba. Y hubo algo que sí cambió un poco la historia del riachuelo y empezó a movilizar a los políticos, que no le daban tanta importancia a esto, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la máxima autoridad legal de nuestro país, condenó a los 3 estados responsables involucrados en el río, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, por no limpiarlo. La condena tiene vigencia, la ejecución de la condena está suspendida. Yo, cuando tuve que representar a la ciudad en la autoridad de Cuenca, que fue creada a partir de esa condena, recibí una charla, tuve un café con uno de los jueces que me dijo algo muy cierto. Mire que usted personalmente está condenado y su ejecución está suspendida momentáneamente. Y eso es buenísimo cuando se lo dicen a un funcionario, porque le mete miedo. A mí no me metía miedo porque yo apoyaba eso. Pero eso es bárbaro, porque muchas veces los políticos no alcanzan a darse cuenta de la importancia de esto, y está muy bueno que un juez, en el caso de la Argentina fue la Corte Suprema, le ponga esa presión. Fantástico cierre, Javier. Blanca, ¿qué es más importante que el agua entonces? No hay nada más importante que el agua. Hay, por ejemplo, ahí en Quito, alguna iniciativa o alguna movida desde lo judicial, como decía Javier, que también fue apoyada y nació desde los vecinos, pero llegó hasta el máximo tribunal en Argentina? Lastimosamente no. Nosotros como quiteños tenemos una ordenanza especial que protege nuestros ríos y quebradas. Sin embargo, su aplicación se ha quedado solo en temas superficiales, como plantar árboles en las riberas, pero no ir al fondo de los problemas. Hay un tema, no en Quito mismo, sino el caso del Bosque Protector Los Cedros, que es un sitio muy biodiverso del Ecuador, donde se planea hacer minería, y ese caso está
en la Corte Constitucional, que es nuestro máximo autoridad en estos temas, y de esa resolución que se saque de ese caso va a ser vinculante para la protección de cabeceras de agua. Entonces, esperamos que de ahí se generen una serie de instrumentos legales que permitan no solo la protección de las cabeceras que están en reservas, sino que permita también la aplicación para ciudades que se encuentran en las cabeceras, como es el caso de Quito, ¿no es cierto? Que del agua que sale de aquí depende toda la gente cuenca abajo. Entonces, yo creo que todavía nos falta camino por recorrer y esperemos llegar a este tipo de sentencias como la que ustedes tuvieron en Argentina, que promueva una acción inmediata en estos ríos moribundos. Genial. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco a los dos, la verdad. Yo me quedaría toda la mañana charlando porque tenemos como muchas cosas más, porque además no solamente celebramos que existan estos fallos, sino también después que se cumplan, ¿no? Como decía Javier. Así que, es como una historia de Moebius, esto no termina nunca, como tampoco termina nunca y esperemos que nunca terminen de circular las aguas de los ríos. Muchísimas gracias a ambos.